En estos momentos hemos empezado nuestra grabación. De nuevo agradecerles por la puntualidad del día de hoy. Hoy vamos a ver nuestra tercera clase formal, cuarta sesión como tal de nuestro curso de Excel comercial y empresarial, para lo cual los invito en primera instancia a que por favor entren al Classroom y antes de acceder al material del día de hoy, ingresemos por favor al material de la clase 2 del día de ayer para terminar de ver las dos últimas hojas. Entonces, en estos momentos espero que se vea mi pantalla y los invito a que todos, por favor, entremos a ese libro de Excel del día de ayer, titulado Clase 2, para mirar estas dos hojas, tipos y relativas, en unos 20 minuticos de espacio, para entender los conceptos que nos van a servir de base para el día de hoy que queremos pues trabajar ya precisamente con estos conceptos. Entonces, por favor, levanten la mano los que todavía no han accedido a este documento clase 2 Excel. Sandy, ok. Por favor, accede. Estamos aquí un minutico de 6 a 3 para que por favor puedan acceder. Y listo. Bueno, básicamente, ¿qué pretendo con esto? Entonces, aquí nosotros empezamos a ver un tipo, o unos ciertos tipos de referencias que se presentan en las celdas. Antes de ello, quiero que nos devolvamos un momento al ejercicio que estábamos trabajando el día de ayer. Y los invito a que por favor tomen los datos que hay en la columna desde la celda E2 hasta la celda E8 y los borren un momento. Resulta que bajo la operación que estábamos haciendo, estábamos tomando un subtotal y lo estábamos multiplicando por un 20%, al cual estábamos ingresando de manera manual. Es decir, dentro de la fórmula estábamos colocando esto por 20% o por 0,2. Ahora yo quiero invitarlos a lo siguiente. Por favor, párense en la celda G1 y digiten precisamente ese valor del 20% del cual estábamos hablando. Entonces, pregunta número 1 para ir retomando el contexto en que íbamos. Ya teniendo el valor en G1, ¿qué celdas debo yo multiplicar para que me dé el resultado del 20% de cada producto? ¿Cómo inicio la fórmula? Igual. Con igual. Igual. ¿Qué celda voy a tomar? D2. El D2 20%. D2 Por por G1. G1. Y bueno, hasta aquí todo bien. Vamos a darle aquí Enter. Y como yo quiero una serie de datos acá, le voy a dar doble clic o arrastrar. Y resulta que me aparece inmediatamente un 0. Entonces, yo quiero que ustedes visualicen en estos momentos cómo se está comportando la fórmula a lo largo de las celdas en donde yo esperaba cierto resultado. Noten que estoy tomando el valor de la celda D2 y lo estaba multiplicando por G1. Resulta que al pasarme a la celda E3, esta de acá, al pasarme a esta celda, yo quería o le había planteado, como lo había pensado, era que yo quería tomar el valor de 4.500 y multiplicarlo, perdón, de 15.300 y multiplicarlo por el 20%. ¿Quién es 15.300? No, ¿quién es 153.000 y quién es 20% en celdas? Resulta que 153.000 es de 3 y el 20% está en G1. Y al momento en que yo arrastré la fórmula, la operación me quedó en una multiplicación entre la celda D3 efectivamente, pero por la celda G2. Y esto se debe a que cuando yo hago el llamado de la serie de datos, es decir, que empiezo a arrastrar la fórmula, ella automáticamente se va a ir bajando, van a ir bajando las celdas acorde como yo los esté planteando. ¿Por qué razón? Porque yo en ningún momento le dije a la fórmula, oiga,
G1 siempre debe estar presente tanto acá, como acá, como acá y así sucesivamente. Entonces aquí entramos al primer concepto de celda, y es que estas celdas que no están fijas ni siquiera por su columna o por su fila o en su totalidad de celda, estas celdas se les conocen como celdas relativas. Relativas en el sentido de que dependen de la posición en la cual se vayan a encontrar al momento de yo arrastrar una fórmula. Entonces, aquí muy de manera introductoria, ya lo vamos a ver más adelante, para hacer el proceso de fijado de una celda, yo requiero que me aparezca unos signos que se llaman pesos, a los cuales yo los puedo ir acompañando de la columna o de la fila. Y básicamente arrastro, y ahí sí me va a permitir que siempre la operación sea de 3, en este caso el de 153.000 por el valor de G1, de 4 por el valor de G1 y así sucesivamente. Bueno, yo sé que aquí fuimos un poquito rápido, pero ahora sí lo vamos a ver paso a paso, pero quería darles esta introducción para que empezáramos a aperturar la mente. Nos vamos a ir acá a la hoja tipos y vamos a encontrar lo siguiente. Resulta que hay 4 tipos de referencias en una hoja de cálculo y que normalmente se utilizan dentro de las funciones o de las fórmulas para que, dependiendo de la posición en que se encuentren los datos, yo pueda manipularlos a través de una serie de datos sin que se pierda el sentido de lo que yo quiero realizar. Miremos inicialmente qué es esto. Resulta que cuando no tenemos el símbolo peso, estamos hablando de una celda relativa. Recordemos que una celda está compuesta por una columna que identifica una letra y por una fila que identifica un número. La inclusión del signo pesos nos permite fijar una columna o una fila o una celda en su totalidad. Para yo decir, bueno, si yo no quiero fijar la celda, pues evidentemente no coloco este signo pesos. Si yo quiero fijar la totalidad de la celda, es decir, tanto columna como fila, debo hacer que ese signo pesos se ubique al lado izquierdo o de la columna o al lado izquierdo de la fila. Cuando nosotros tenemos, que tanto una columna como una fila tienen un signo pesos, llegamos a la conclusión de que esa celda es absoluta y indiscutiblemente de la posición en que yo esté, siempre va a ser esa celda. Me explico. Si yo tengo o estoy parado aquí en la celda A2 y no tengo en estos momentos el signo pesos, quiere decir que si yo me traslado a la siguiente celda, va a ser B2. Si me traslado a la siguiente, va a ser C2. Y si yo arrastro mi fórmula hacia abajo, va a ser A3. Si la arrastro hacia la derecha, va a ser B3, va a ser B4, BC3 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Resulta que cuando yo quiero tomar un valor fijo, como en el caso de acá del 20%, yo voy a colocarle al pie de la fila este signo pesos y al pie de la columna este signo pesos. Por consecuente, si yo arrastro la fórmula hacia la derecha, el valor o la celda a la cual va a hacer referencia, ¿cuál sería? ¿Qué me dice, por ejemplo, Nicole? Hola, profe. Pues yo creo que sería el mismo porque ya está fija, creería yo. Muy bien. Sería el mismo A2 porque, como lo dijo Nicole, ya está fijo. Yo ya fijé columna y fijé fila, por lo que
Si yo me traslado la fórmula o arrastro la fórmula hacia esta posición, él me va a seguir llamando el dato de A2. Ahora, si yo me bajo a esta posición de acá, ¿qué celda me estaría llamando? ¿Qué me dice, por ejemplo, John? ¿Puedes repetir la pregunta? A3, ¿no? Aquí Joan me dice A3 y me dicen repita la pregunta también. Resulta que yo tengo una fórmula y fijé la celda A2. Y Joan me dice, ahí sería A3. Porque estás jalando la fórmula, ¿sí? De la primera celda. Hablo de la fórmula de la primera celda. Cristian me dice que es A2. Entonces yo pregunto, ¿a quién le creo? ¿A Cristian o a Joan? No digan Excel. Sí, es A2. A2, ¿no? Es A2. Porque por más de que yo me mueva de esta posición a cualquier otra posición, siempre me va a llamar la celda A2, porque yo le dije a Excel, Excel, por favor, que la columna A y la columna 2 queden siempre quietas o siempre tome el valor de esa celda. Indiscutiblemente, si yo arrastro la fórmula acá a la posición de la celda B3 o a la posición de la celda B2 o a la posición de la celda C2 o a la D2, etcétera, etcétera. Y resulta que más abajo ya entra un concepto que se llama celda mixta fila. ¿Por qué celda mixta fila? Porque noten aquí que yo lo que estoy fijando es la fila, porque el signo pesos está acompañando el número al 2. Y noten aquí que es celda mixta columna, porque el signo pesos está acompañando a la A. Y entonces miremos un ejercicio. Si yo tengo acá en A2, tengo la fórmula en la cual me dice llámeme A2 y yo me paso a esta posición, ¿qué valor me estaría llamando la fórmula o la función? ¿El de qué celda? En esa posición donde escribí ASD. B2. Solo la A. Estaría fijando solo la A, pero se movería el número de Z. Ahora, muy bien tu deducción, Nidia. Dice, la A ya la dejé fija, entonces si paso acá B, sigue siendo la A. Y replantea lo último que dijiste. Tú dijiste, me estoy moviendo de fila. Te pregunto, ¿estás segura que te estás moviendo de fila? Seguiría siendo el 2. Seguiría siendo el 2, correctamente, Cristian. Y ahora yo les pregunto, si yo me encuentro acá en la parte de abajo, ¿ahí a qué celda estaría llamando si tengo un signo pesos en A y el 2 no le tengo signo pesos? A3. A3. Y si yo me ubico en la parte de acá, ¿qué celda estaría llamando? A3. ¿Y por qué A3? Porque es que yo le dije a Excel, fíjeme la A. Y la fila sí, en donde me aparezca, pues voy a tomar el valor de la fila. Y en este caso yo estoy apareciendo en la fila 3. Entonces acá sería A3. Y resulta que, digamos que no era fijar la columna, sino era fijar la fila. Y yo les pregunto, si de aquí me paso a esta posición, ¿qué pasaría a ser? Jorge me dice B3 y David y Sharon me dicen B2. ¿A quién le creo? Ahora se le sumó Luis Fernando. ¿Quién más apoya a David, a Sharon y a Luis? ¿O quién apoya a Jorge? B2, profe. ¿Por qué sería B2, Nicole?
Porque solo está fija la fila, no la columna. Y la fila es la 2, pero estamos cambiando la columna. Y por acá María también apoya la teoría de B2 y yo también la apoyo. Porque como dice Nicole, yo lo que fijé fue la fila. Más no fijé la columna sí va a ser B2. Y si yo me paso acá, ¿qué vendría a ser? David me dice C2, C2, todos me dicen C2 y correcto. Sería C signo 2. Y ahora yo les pregunto, si me paro en esta posición, ¿a qué celda estaría llamando? B2 también. ¿B2? ¿Segura? Sí, señor. ¿Alguien dice lo contrario? Pero ahí ya estarías cambiando de fila, ¿no? ¿No sería la 3? Yo digo que sería No, porque tiene fijado el número 2, entonces sería Ajá. B2. Tiene fijadas, sí. Ok. Ajá. Muy bien, sí. Entonces, es correcto. O sea, yo tengo fijado la fila número 2. Y entonces, si yo tengo fijada la fila número 2, esta posición va a seguir siendo B2, porque sigo en la misma columna B. Y a pesar de que yo estoy en la fila 3, yo arriba le dije, no señor, quédeseme con los datos de la fila 2. Por consecuente, si yo me ubico en la parte de acá, ¿qué valor representaría? Perdón, es que no le coloqué el dato ahí, se me olvida que a veces no se ve el por A. A2. ¿A 2? A2. No, igual, ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Cuenta. Creo que era Nicole la que iba a hablar, ¿verdad? sí, no, profe, estaba confundida. Iba a decir B2, pero no, A2. Ok, ¿por qué no es B2? Porque miren que yo no estoy fijando, desde acá que hice la operación yo no fijé la columna, fijé la fila. ¿Es más o menos claro hasta acá lo que trato de darles a entender? Ya lo vamos a ver con ejercicios para que lo entendamos mejor. Sí, profe. Listo. Entonces pasémonos un momento acá. Sharon dice que sí, señor, listo. Pasémonos a la hoja que dice relativas. Y resulta que estoy en el primer ejemplo que llega y me dice, bueno, tenemos unos valores y unas cantidades. O en otras palabras, miremoslo así. Resulta que esta persona, digamos que podría ser que un vendedor, valga la redundancia, vendió 20 unidades de un producto que vale 8.000 pesos. Y que hay un segundo vendedor que vendió de ese mismo producto que vale 8.000 pesos, vendió 10 unidades. Y para ayer que nosotros empezamos a trabajar con tablitas, con fórmulas y eso, ¿cómo sería ese proceso o cómo haría yo esa operación? ¿Qué tengo que hacer primero? El igual. El igual, para iniciar la fórmula, muy bien. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? El valor, El valor o sea, el A11 por la cantidad. por la Puede ser cantidad. cantidad 1 o cantidad 2. Por cantidad 1 o por cantidad 2. Y si me dicen que es el total, ¿es por el cantidad 1 o por cantidad 2 o por las dos? Por las 2, ¿no? Por las dos. Entonces aquí lo tengo por cantidad 1. ¿Qué tengo que hacer? Ponemos Tendríamos que fijar el valor, ¿no? Tendríamos que fijar el valor. Miremos, fijo el valor. ¿Qué seguiría? ¿O así voy bien? ¿O quién me dice lo contrario? Pero sí se pueden dejar los dos totales en una misma casilla, en una misma celda. Piensen lo siguiente, ustedes han visto alguna expresión cuando les dejan algún trabajo de matemáticas o algo así, si recuerdan, nunca vieron de pronto algo que dijera 4 por 3 más 4 por 2. Es un ejemplo. ¿Alguna vez vieron una operación que diga X número multiplicado por otro número más
un valor por otro número? En agrupaciones, con paréntesis. Con paréntesis, ¿sí? Miren, sigamos la misma forma que está acá. ¿Esto qué es? Un primer valor, un signo de operación, pongamos un asterisco. Y empecemos a poner los datos si quieren. Sería algo como 8000 por 20 más 8000 por 10. Les pregunto, ¿yo puedo llevar esta operación aquí a Excel? Sí, claro. ¿Y cómo sería? Igual que, sigan la misma forma que les acabo de colocar. Yo lo colocaría como igual, suma, paréntesis, 8000 por la cantidad 1. Cerraría el paréntesis y colocaría el otro valor 8000 por 10. ¿Así como me lo estás dictando? No, el 8000 yo lo volvería a colocar en paréntesis también. Ah, el 8000 lo coloco en paréntesis. ¿Por qué? Por 10 me dices. ¿Así es como tú me dices? Sí, cerraría el paréntesis, yo lo haría así. Listo, y le doy Enter. Genera un error porque tienen que haber como una fórmula entre los dos paréntesis, ¿no? Listo. Les voy a dar el truco. Mire que ustedes acá, o acá ya lo planteamos, ¿cierto? Pero ahí no podrías fijar solo la fila que dice 8000. No sé. Bueno. Yo la forma que lo... No se podría, sería de pronto... Pero es que ahí no hay que fijar ningún valor, Bueno, porque el valor solamente... vamos a hacer una cosa, Levanten la mano para ir en orden, porque si no... Listo, acá Cristian. Cuénteme, Cristian, ¿qué haría usted? Yo lo que haría es igual fila, ¿eso qué es? A11, si no estoy mal, sí. A11 más, perdón, A11 por B11 más A11 por C11. Ay, perdón. ¿Más cuánto, perdón? Más cuánto? A11 por por B11. C11, eso. ¿Y de dónde saca usted esa conclusión? De la fórmula que usted colocó. De la fórmula que yo coloqué, ¿cierto? Sí, A11, ¿quién es? 8000. Por B11, ¿quién es? 20. Más A11, ¿quién es? 8000. Por 10. ¿No estoy expresando aquí lo mismo que quise colocar en la celda F11? Les pregunto. Sí. Y yo le doy Enter y le voy a dar la palabra a Juan Alberto, que de pronto él me tenga otra opción. Juan Alberto, cuéntame. Sí, profesor, gracias. De pronto yo podría pensar también que podría ser igual a 11 Igual. por... Se lo voy a seguir con la de abajo, ¿listo? Igual a 12 Okay. por... Abre paréntesis. Sí. B12 más C12. Cierra paréntesis. Y Enter. ¿Quién cree o quién opina o quién dice no, que lo que dijo Juan está mal? Luis Fernando y Andrea dicen que está mal. No, para mí está bien, porque los agrupó, digamos, el primero indicó la operación mayor, que es la multiplicación del valor, y en la agrupación lo que hizo es la suma de las dos cantidades, básicamente estaría multiplicando 8000 por 30. Y sí, también es válido lo que nos dijo Juan Alberto, porque resulta que voy a validar acá la fórmula que me dijo Juan Alberto con la que yo coloqué acá inicialmente. Entonces yo le pongo igual. Y Juan Alberto me dijo, coja el valor, multiplíquelo, abre un paréntesis y coja este valor de la cantidad 1 más la cantidad 2 y cierro paréntesis. Y esto, pregunto, ¿son iguales? Sí. ¿Y por qué llegó Juan Alberto a esa conclusión? Porque dijo, probablemente en su mente es que vea 8000 por 20 y 8000 por 10, y como lo dijeron, agrupó porque es que siempre va a multiplicar por 8000. El valor no va a cambiar, lo que cambian son las cantidades. Entonces yo sumo cantidades acá en la fórmula que me dijo Juan Alberto y lo multiplicó por 8000. Y por eso me da exactamente igual. Y por eso voy de nuevo
a la metodología de que no se cierren con una fórmula o con un procedimiento. Si ustedes ven que tienen una mejor forma de hacerlo o una forma en que la entienden mejor, realícenlo. Lo importante es que el resultado sea igual. Que yo les diga a ustedes, vea, yo lo haría así, no significa que ustedes lo tengan que hacer así. Juan Alberto me dijo, no, es que yo lo veo así. Cogiendo a 12, multiplicando por la suma entre las dos cantidades, y es totalmente válido. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. Listo. Entonces voy a dejar la fórmula ¿de qué? De Juan Alberto, la voy a dejar acá, porque me parece excelente que ustedes piensen en otras formas de hacer las cosas. Ahora yo quiero invitarles a hacer lo siguiente. Bueno, no, con ustedes, antes, ahora que me acuerdo, ustedes fueron los que me enseñaron control G y control D. Listo. Entonces, pasémonos aquí al ejemplo 2. El ejemplo 2 es muy parecido al de arriba. Nos dice, coja un precio y multiplíquelo por una cantidad. Y antes de hacer este ejemplo, miren que acá yo no requerí de fijar ninguna celda hasta el momento para obtener el resultado que quiero. Por lo cual todas estas celdas son relativas, o sea, tienen esta forma en la cual no hay un signo. Ahora miremos lo siguiente. Aquí quieren hacer una multiplicación de precio por cantidad. ¿Alguien recuerda qué función utilizo para multiplicar? Producto. Producto, entonces sería igual producto. Abro el paréntesis o le doy tabular. Cojo el valor número 1, punto y coma, por el valor número 2. Y cierro acá el paréntesis. Y lo arrastro hasta acá. Y no hay ningún lío. Como yo pude haber hecho la tradicional o la clásica fórmula de coger el precio, operador matemático de la multiplicación y acá el de la cantidad y arrastro. Y el valor es exactamente igual. ¿Hasta ahí vamos todos claros? Sí. Listo. Entonces, miremos acá el ejemplo número 3. Aquí nos piden, hagamos un promedio de estas notas. ¿Alguien recuerda? No me digan la función en estos momentos de Excel, sino la fórmula matemática con la cual yo represento el promedio. La suma de todos entre la cantidad de datos. La suma de todos entre la cantidad de datos, efectivamente. ¿Y cómo hago yo la suma de todos? Igual. Igual. Suma. Suma. Sí, Sí, suma. igual función suma La y se función de suma. selecciona Suma B30, C30. A de 30. Es válido lo que tú dijiste también. B30, C30, D30. Pero pues aquí por practicidad podemos coger desde B30 hasta D30. ¿Y ahí qué me falta? Se cierra paréntesis y se divide entre 3. Y divido entre 3, porque son 3 notas. Y arrastro hacia abajo y ahí ya tengo el promedio bajo una operación matemática que conocemos, sumar y dividir entre la cantidad de datos. ¿Que hay una función? Sí, pero la vamos a ver ahorita en la siguiente hoja, en la siguiente libro de clase 3. Ahora, por aquí en la parte de abajo, resulta que me están diciendo que la bonificación es del 20% del sueldo. Yo les pregunto, ¿cómo sacaría aquí la bonificación? ¿Qué tengo que hacer primero? Andrea, cuéntame. Ahí tendrías que hacer, pues bueno, igual. Sí. Fijas la celda C37. Sí, o sea, lo primero que hago es esto de acá y fijo la celda C37, ¿sí? Sí. ¿Cómo lo fijo? El signo pesos delante
de la C y delante del 37, antes del 3. ¿Listo? Y Hasta ahí ya ahí le darías por y eliges, pues bueno, la celda B39 en este caso y ya podrías arrastrar. Ujú. Antes de darle seguir a la fórmula, ¿alguien está en contra de lo que acabo de decir, Andrea? ¿Alguien dice no, eso No, está mal? no, pero creo que hay una forma más sencilla sin fijar la celda. No. No. Dice, está multiplicando cada paréntesis, faltó el más. Luis Fernando a las 6:24. Creo que eso era del ejemplo de arriba, ¿cierto, Luis Fernando? Ok. Bueno, aquí me dicen que no es, aquí me dice Rigoberto, apoya la teoría de Andrea. ¿Alguien dice lo contrario? Pues no, está bien. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el orden de los factores no altera qué? El resultado. Si yo le coloco acá me dio 569, yo pude haber colocado, normalmente uno coge el sueldo por el 20% y es exactamente igual. No importa que yo lo coloque antes o después el porcentaje. Si para ustedes es más fácil entender colocar primero el porcentaje, háganlo. El orden de los factores aquí no altera el resultado. Y miren que acá me dijo Rigoberto, me dijo coloque, bueno, y también Andrea me dijo signo pesos antes de la C y signo pesos antes del 37. Y yo creo que todo el mundo, los que no, todavía no me lo digan, por favor, todo el mundo se fue a ubicar la tecla Shift y el número 4 para colocar el signo pesos. Levanten la mano los que hicieron eso, por favor. Ángela, Cristian, Daniela, Rogers, María, Laura. Y bueno, con esto ya entiendo que fueron varias personas que lo hicieron. Bajen la mano, por favor. Rigoberto, es que todavía no era opción de decirlo. Por eso dije, todavía no me lo digan. Bueno, no importa, pero ahí vamos a hacer lo que nos dijo Rigoberto. Entonces, resulta que yo tengo aquí C37. Perdón, no, tranquilo, no hay problema. Resulta que yo estoy aquí en C37 y como nos dijo Rigoberto, vamos a ubicar la tecla F4. Perdón, yo estoy acá entrando unos datos en la celda C39 que corresponden a el valor del sueldo multiplicado por ese 20%. Ahora, como ese 20% está en la celda C37, ahí yo me hago al ladito de esa celda C37 dentro de mi fórmula. O sea, aquí la estoy subrayando. O sea, me hago ahí al ladito. Y nos dijo Rigoberto, démosle a la tecla F4 y confírmenme si a todos les apareció el símbolo de pesos. Sí. ¿Sí? Sí, señor. Ahora los invito a que le den de nuevo F4. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué me está fijando? Celda, columna o fila. La fila. La fila. La fila. ¿Por qué? Porque solo está subrayando el número. Porque el paréntesis está a la izquierda del número. Ahora, denle en F4 de nuevo. ¿Qué me está fijando ahora? ¿La celda, la columna o la fila? Columna. Muy bien. Ahora denle en F4 de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué me está fijando? ¿La celda, la columna o la fila? ¿Qué me dice, por ejemplo, Ivette Yamasai? ¿Qué me dice? Ivette, ¿qué me está fijando? ¿La celda, la columna o la fila? Ivette. Qué pena, profe, aquí estoy. Ok. Permíteme.
Bueno, ¿qué me dice entonces? A ver, ¿qué me dice por aquí Luis Fernando Ocampo? ¿Me está fijando celda, columna o fila? Perdón, campo. No lo logro escuchar. Creo que hay problemas de audio. Entonces, ¿qué me dice por acá Ricardo Agustín? ¿Qué me está fijando? ¿La celda, la columna o la fila? Muchachos, les recuerdo que la asistencia también vale como participación del curso. Vale, vale. No, mira, es que a mí no me está sirviendo. Bueno, en este punto ya no me está funcionando el F4. No sé si porque no está fijando ninguno. Aquí me dice Jenny, ninguno, y Rigoberto, pues realmente no está fijando nada. Y Luis Fernando, no veo que fije. Y exactamente, no está fijando nada. Ricardo, ¿qué problema tienes con el F4? Tú sí estás, pregunto. Mira, es que no, en F4 no me sirvió ninguna. Mira, pues... ¿estás usando un portátil de pronto? ¿Sí? Ricardo. Andrea Carolina, cuéntame. Sí, profe, yo estoy usando un portátil y no me sirve el F4, me saca como de la pantalla de la reunión y me envía al escritorio. Sí, exacto. Ok, Sí, a mí también me pasa. utilicen entonces, busquen la tecla función, exacto, lo que dijo Leonardo, úsela con la tecla función, la FN, y el FN F4, y me dicen. ¿Se solucionó el problema, Ricardo? Joan. ¿Sí? No, a mí no. Sí, ahora sí. Ah, bueno, a Andrea no le funciona. Probemos lo siguiente, Andrea. De nuevo vuelve y escribe todo. Igual, tomas el valor de el sueldo por el valor de la celda C37 y le das F4 o si no FN F4. Ah, ok, FN y F4 al mismo tiempo. ¿Hasta aquí lo pudieron lograr o no lo ya? Joan dijo que ya pudo. Sí, ya funciona así. Ayer demoré 20 minutos tratando. No hay problema, así se prende el ensayo el error. Sí funciona, dice Elizabeth. Listo, profe, ya. Ahora sí, dice Ricardo. Listo, muy bien. Entonces, para los que tengan problemas con el F4, utilicen FN F4, porque en algunos portátiles, para llamar esas teclas de función, necesito darle precisamente a la tecla FN, que es de función. Listo, entonces yo aquí que tengo que fijar para que siempre quede el 20%, la celda, la columna o la fila. La celda y la columna. La celda la celda está compuesta de columna y fila, lo que dicen ahí, los dos. Lo que dice Santiago, la celda exactamente. Entonces yo fijo acá la celda y le doy Enter y ya con eso me puedo desplazar hacia abajo y en todas me queda fijo C37 en el cual yo encuentro el valor del 20%. Ahora les pregunto, aquí me dicen, imagínense que este es su sueldo en dólares, para que no lo vean así tan pequeño, y que ustedes recibieron adicionalmente una bonificación. ¿Cómo tengo yo que sacar el total? ¿Se suma? No sé. ¿Una suma? Sí, sí, piénsenlo así. Yo tengo un sueldo y hagan de cuenta que la bonificación es su comisión, porque ustedes atendieron tantos clientes o su porcentaje de petición, quejas y reclamos no superó el 2%, entonces bueno, etcétera. Obtuvieron una bonificación del 20%. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo sumo? Claro, se debe sumar el sueldo más la bonificación. Sí, o sea, sería o suma, usa la función suma hasta acá y me deslizo. Entonces, resulta que yo ya sumé todos los valores de las personas, sumé a cada uno en la nómina. ¿Qué espero yo acá?
El total pagado. El total de la nómina. No el total de Camilo, ni de Sergio, ni de Brian, ni de Lina, ni de María, sino el total de la nómina. ¿Y cómo saco el total de la nómina? Con autosuma, profe. Bueno, aquí me dicen autosuma. Miremos el autosuma que no lo hemos tratado. Resulta que autosuma, ¿qué es? Selecciono todo el valor y por aquí en la parte derecha dice en la sección, en el menú de inicio, en la última sección que dice edición, hay un símbolo matemático que representa la suma, que es este de acá. Y yo le doy clic ahí. Perdón, le doy clic acá y le digo suma, y creo que ya no está habilitado para la versión 2019. Ay, que debe ser esto. Ahora sí. Tenía que seleccionar todos los valores y seleccionar la casilla en blanco donde yo quería hacer la autosuma, como me lo dijeron ahorita. ¿Y qué es esa autosuma? Fue básicamente que en esa casilla en blanco me colocara una función que se llama igual suma, bueno, suma, y cogiera el valor desde D39 hasta D43. ¿Hasta ahí estamos todos claros? Sí, señor. Listo, ya con estos conceptos vayámonos por favor a la hoja, a la que dice clase 3. Voy a tener aquí un momento la presentación y me voy a cambiar de hoja. Ahora, estamos aquí en la hoja clase 3. Y aquí nos están pidiendo, bueno, tengo el sueldo de estas personas, Juan, Luis, Diana, Carmen y Jenny, y me dicen, obtenga la bonificación del 80%. Ya sabemos nosotros que es igual esto multiplicado por 80%. Pero ¿qué me hace falta ahí? ¿Qué, mi amor? Fijar las... Pues, mi amor, yo Fijar la celda. Entonces yo fijo la celda y con eso yo me puedo deslizar hacia abajo y con eso ya tengo que todos los valores, todos los sueldos, tanto el de Luis, tanto el de Diana, siempre van a obtener la bonificación del 80% que me piden acá. ¿Hasta ahí vamos todos claros? Sí, señor. Listo. Entonces nos bajamos aquí el ejemplo 2. Resulta que nos preguntan, nos dicen, bueno, usted tiene estos valores en pesos colombianos y el valor, la tasa de cambio en estos momentos es de 3.800 pesos colombianos por dólar. O le pueden decir, vea, yo tengo 1.600 dólares y como el dólar está a 3.800 pesos, ¿cuánto me equivale eso en pesos colombianos? Pregunta número 1. Si yo quiero pasar de pesos colombianos a dólares, ¿qué operación tengo que realizar? Una multiplicación. Una multiplicación. Vamos a probar. Voy a tomar el valor de los pesos y ¿qué hago? Por el valor del tipo de cambio. Y le doy enter. Esto es según porque no caben los números ahí. Hasta aquí yo pregunto, ¿están seguros que es una multiplicación? Jennifer me dice que es una división. Es una división. Yo creería que es una división porque el peso es inferior. Y me dice Ivette, por ahí vamos con el tema de inferior, que me dice Ivette que es una división, Jennifer me dijo que es una división y un compañero más me dijo que era una división. Entonces, vamos a mirar esto con una regla de 3. Resulta que yo estoy diciendo, vea, si yo tengo 3.800 pesos, eso me equivale a mí, pesos colombianos, eso me equivale a mí a $1. Y si yo tengo entonces 2.063.000 pesos, ¿a cuántos dólares equivale eso? Miren lo siguiente, hay 3 formas de regla de 3. La simple, la simple directa, la simple inversa y la compuesta. Entonces, como yo tengo 3.800 pesos y eso equivale a $1, si yo tengo más dinero colombiano, eso por consecuente debe equivaler a más dólares. Eso sería una regla de 3
simple directa, cuya operación es la siguiente. Yo tomo el valor que está acá y lo multiplico por este valor y finalmente lo divido por el de acá. ¿Y qué es básicamente 2.063.000 por 1? Lo mismo. Porque todo número multiplicado por 1 Está en el mismo número. da el mismo número. O sea que yo hago esto por esto y luego divido por esto. Por lo cual yo me puedo omitir el paso de la multiplicación acá y directamente dividirlo. Es decir, 2.063.000 dividido en 3.800. ¿Qué me hace falta ahí para que al momento de arrastrar mi fórmula automáticamente me tome todos los valores y me los cambie a dólares? Fijar la celda. Fijo la celda. ¿Con qué tecla uso para fijar la celda? F4. F4. Muy bien. Y le doy Enter y arrastro la fórmula o le dan Control J como ustedes me enseñaron. Y ahora yo les pregunto, si yo ya pasé pesos a dólares, ¿cómo paso dólares a pesos? Ahí sí tendría que hacer la multiplicación. Ahí sí tendría que hacer la multiplicación. Y miremoslo de esta forma. ¿Cuál es la propiedad inversa de la división? La multiplicación. Es decir, que si yo arriba hice una división, pues abajo debería ser una multiplicación. ¿Y eso qué sería? Tomo el valor de acá y lo divido entre el tipo de cambio o la tasa de cambio. ¿Y qué me faltaría? Fijar la celda. ¿Cuál fijo? ¿A30 o E29? E29. La de 29. E29, porque esa es Pero la no que... hacemos, es una multiplicación. Perdón. Una multiplicación, muy bien. Multiplico y arrastro. Y listo, ahí tengo mis pesos en dólares y mis dólares en pesos. Y nos bajamos aquí a la parte del ejemplo 3. Y resulta que aquí me dan unos datos. Y en estos datos me dicen: la gerencia comercial desea proyectar las unidades mínimas a vender para el último trimestre del año. Para ello fijo un porcentaje de incremento del 125%. ¿Cómo yo haría eso? ¿Cómo creen ustedes que puedo hacer esto? ¿Qué me dice, por ejemplo, acá? ¿Qué me dice Rodmari? Rodmari, ¿qué me dices? ¿Cómo haría ese procedimiento? Rodmari. Bueno, preguntémosle acá a Rogers Fabián. Pues lo que yo entiendo es que primero tendrías que sacar como la deducción de lo que ha disminuido en los primeros meses y con eso mismo sacar de alguna manera para establecer lo que va a pasar en octubre, noviembre y diciembre. Listo, la deducción, o sea, lo que ha decrecido, ¿fue lo que dijiste, perdón? ¿Lo que ha bajado? Sí, señor, fue lo que, o sea, como la decreción que ha habido, porque pues, bueno, me refiero en febrero 30, pero en marzo 28, y pues así pasan las otras tablitas. Ok. No estoy seguro, es la teoría que tengo. Dale, no hay problema, revisa un momento la celda F49, ¿qué nos dice? Claro, dice, la gerencia comercial desea proyectar las unidades mínimas a vender para el último trimestre del año. Para ello empleó un porcentaje de incremento de 125%. ¿Sí? Eso es lo que dice el ejercicio. Pero, pues, no lo entiendo, para serte sincero. Por eso Sería, allá nos están diciendo que va a tener un incremento del 125%. ¿Sería multiplicarlo? O sea, el de enero por Correcto. la cinta fija. Sumar los valores por el Tenemos que porcentaje. sacar un promedio, ¿no? No, bueno, exactamente no acá un promedio, porque nos están dando los datos. Fijo. Sí, nos están dando los datos de enero,
febrero y marzo. O sea, más o menos es lo siguiente, vea. Hagan de cuenta que este fue el primer trimestre, ¿cierto? Enero, febrero y marzo. Y este es el último trimestre. Y me dicen, proyecte acorde al primer trimestre cuánto va a vender en cada mes. Es decir, con un incremento del 125%. Es decir, coja los datos de enero y eso les van a servir de base para octubre. Pero ¿más cuánto? Más 125%. 125%, sí. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Le doy igual, tomo el valor y le doy más 125% o le doy por 125%. ¿Qué me dicen ustedes? Por. Por 125% y enter. Y resulta que yo aquí deslizo la fórmula y por aquí me aparecen un poco de ceros. No la tienes que fijar, ¿no? Ah, Fíjala. la tengo fijamos, que sí. fijar. Entonces fijo la celda y la bajo y me voy para la derecha y listo. Ahí está. ¿Alguien conoce alguna otra alternativa? Perdón, creo que silencié un momento porque había un micrófono encendido que está generando ruido y alguien iba a hablar y lo silencié justo en el momento en que lo abrí. Entonces, qué pena con la persona que silencié. ¿Alguien conoce otra alternativa? ¿Ustedes recuerdan una fórmula que vimos atrás que decía, en la clase pasada, que decía valor producto más valor producto por incremento? ¿Sí se acuerdan de esa o no se acuerdan? No. La verdad yo no. No hay lío. Bueno, entonces había una fórmula la vez pasada que nos decía, bueno, coja el valor del producto, súmele el valor del producto y multiplíquelo por el incremento. Vamos a hacer una fórmula un momento así como la planteé y vamos a ver una cosa. Entonces sería, valor del producto sería el del primer trimestre. Ahora le hago un poquito más pequeño para que nos quede acá. Más el valor del producto, de nuevo sería esto, por el incremento. Y ahí va mi pregunta, ¿cuál sería el incremento ahí? 125. 125. 25%. ¿Quién me dijo 25% y por qué, César? Pues porque 100% como tal es el total, entonces el 100% sería el 27%, entonces lo adicional, sí, o sea, lo que se incrementa sería el 25% que está después del 100%. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dijo César? Lo que pasa es que acá este 125% es como si dijera, bueno, al 100% agréguele el 25%, que eso nos da 125%. Y ese 100% es el valor total del producto. Yo aquí, ¿qué hice? Valor del producto más el valor del producto que representa el 100%. Ahí ya tengo esta parte de acá de la celda H50, ese 100%. ¿Qué me falta? El 25% de la celda I50 que tengo acá, por ese 25%. Y le doy Enter. Y yo fijo un momento ese 25% que coloco ahí y voy a compararlo solamente con los de arriba. ¿Es igual o no es igual el resultado? Sí, es igual. Y mire que, por ejemplo, César tuvo la facilidad de decir, es que yo entiendo que ese valor del producto es el 100% y le faltaría entonces el 25%. Pueden que algunos lo entiendan de esa forma, como puede que algunos digan, no, yo le coloco 125% y multiplico y no me mando la cabeza diciendo que eso es el 100% y le pongo un 25% aparte. ¿Qué otra alternativa podríamos tener? Resulta que yo puedo decir igual, colocar acá, igual valor producto más 1 más el incremento, perdón, por 1 más el incremento. Y yo hago acá ese ejercicio. Digo igual, valor del producto 27 por 1
¿Alguien sabe por qué coloco 1? Uno representa 100%. 1 representa el 100%, más el 25% que espero de ese incremento, cierro paréntesis y le doy enter y es exactamente igual. Fijo el 25% ahí y me deslizo hacia acá y es exactamente igual. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Ivette. ¿Cómo sería el ejercicio si, digamos, habláramos de un incremento de 275%? 275%. Listo. Entonces, voy a borrar esto de acá porque si no ya están con las fórmulas y no sería justo. Entonces, digamos que el ejemplo acá sería 275%. Con el primero que explicamos no hay lío. Yo le doy enter y automáticamente acá ya me cambia el valor. ¿Cómo sería bajo? Aquí creo que borré el de la fórmula de acá, valor producto por 1 más incremento. Listo. ¿Qué nos dice Nicole? Bueno, entonces Nicole, pensemos lo siguiente. Con esta fórmula, la primera, creo que no hay lío, ¿cierto, Ivette? Perdón. Sí, señor, con esa sí está. Listo. Miremos esta de acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Valor del producto igual 27 más el valor del producto que está acá por, te pregunto, si yo ya tengo 100% en el valor del producto, ¿cuánto me falta para llegar al 275%? 175. 175. Entonces yo cambio acá esto por 175, porque está 100% del producto más 175, 275. Y entonces digo, valor de producto, pero hago esto un poquito más pequeño, queda mejor así. Igual, valor de producto más el valor del producto que ya es el 100%. Me falta el 175% por el 175%. Lo fijo de una vez y es exactamente igual. Vale. ¿Y cómo el sería otro? eso? Sí. Igual, ayúdame tú. El 27, que es el valor completo, por paréntesis, ¿sí? 1 más ¿Más qué? 175. Correcto. Cierro paréntesis y enter. Y es exactamente lo mismo. Y de nuevo, miren que no todos pudieron haber tenido una primera visión de estas dos fórmulas. Como algunos dijeron, no, para mí eso que usted me explicó me hace más fácil entenderlo así o entenderlo así. Cualquiera de los tres métodos es válido. De nuevo, la invitación es que trabajen el que mejor ustedes conozcan, con el que se sientan más cómodos. Entonces pasémonos un momento aquí a la hoja mixtas. Y resulta que acá tengo una serie de notas de unas personas, en las cuales yo ya consolidé una nota 1, una nota 2 y una nota 3. Entonces resulta que yo quiero decir que la nota 1 equivale al 28%, la nota 2 al 30% y la nota 3 al 42%. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a decir que voy a iniciar la fórmula con mi igual. ¿Qué valor debo tomar? ¿Será que debo tomar el valor de la celda B12? ¿O qué valor debería tomar? La celda La D12. 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 Y lo tengo que multiplicar ¿por quién? 28. Por El 28%. 28%. Y si yo quiero Pero ir la a... fijas para poderlo arrastrar. La fijo para poder arrastrar. Como yo voy hacia abajo, la arrastro. Y en todas me va a coger la nota 1 y me la va a multiplicar por ese 28%. Ahora miremos lo siguiente.
Yo la voy a arrastrar hacia el lado. Y miren inmediatamente qué se resalta y qué errores hay ahí en la fórmula de lo que yo pretendo hacer. Ya va a seguir, No es que la sacando el nota final. 28% de la nota 1. Error número 1. Y error número 2. No está tomando la nota final, sino la nota de apuntes, ¿no? Ajá, entonces, primera invitación, como cuando uno arrastra la fórmula hacia un lado, ella le va a tomar el valor de donde estaba hacia el siguiente. Entonces aquí la única forma que tendríamos es seleccionar, en vez de este E12, seleccionar G12. Ahora nos dijo por acá, un compañero nos dijo es que nos está tomando la celda K11, que equivale a 28%. Yo necesitaría la L11, en donde está el 30%. Y yo quiero que miren un momento lo siguiente. Aquí está K11, y aquí está L11, y aquí está M11. ¿Qué se está moviendo? ¿La fila o la columna? La columna. Entonces, si se está moviendo la columna, ¿cuál tengo que fijar? La fila. La fila. La fila, sí. Entonces, desde acá yo fijo la fila con F4. Voy a persistir con el problema de que al yo moverla acá, me va a tomar el valor de E12 cuando yo quiero es G12. Pero, por lo menos ya solamente tengo que cambiar este dato de acá. Y arrastro. Y miren que estoy multiplicando el valor de la nota 2 por el valor de la ponderación, que es el 30%. O sea, profe, que no habría forma de que también me traiga, o sea, habría que hacerlo manual, al menos de la primera columna, por ejemplo, ahorita lo hiciste con las de la nota 2 final, ¿sí? Habría que hacerlo manual y al menos dejar la columna 11, Al menos la fila 11 fijada, ¿sí? Exacto, al menos dejar la fila 11 fijada. Okay. O de pronto ustedes pueden optimizar el tiempo y dicen, vea, esto, Leonardo, levantaste la mano, cuéntame. Buenas tardes, profe. Qué pena, profe, es que me perdí justo cuando hizo la magia de la columna 2, me distrajeron y no vi qué pasó ahí. ¿Copiaste la fórmula o qué fue lo que pasó ahí? Me perdí esa jugada. ¿Casi hace gol Colombia? No sé. No, mentiras, es broma. Pensé que eso es lo que está viendo el profe. Sí, profe, Lo delató la conciencia. Yo no, lo que pasa es que acá la familia lo está viendo, pero yo tengo que cumplir con ustedes. Bueno, entonces, vamos por acá. ¿Qué hicimos? Resulta que estábamos acá hace un momento, ¿listo? Olvidémonos de lo que hicimos acá un momento. Y yo dije, voy a trasladar la fórmula de aquí hasta acá. Y yo les pregunté, miremos los dos errores. Ay, perdón, aquí estaba con el fijado. Vamos a dejarlo hasta acá. Y yo les dije, pasemos la fórmula acá y miremos los dos errores. Error número 1, que la celda E12 no es la que necesito. Necesito la G12. Entonces esta sí la cambio manualmente. Pero aquí me está multiplicando ahora por K11. Y yo no necesito K11, necesito es L11. Entonces yo les preguntaba, miren, aquí voy a pasar de K11 a L11. Y a la derecha voy a pasar de L11 a M11. Entonces, ¿cuál se está moviendo? ¿Cuál se está moviendo, Leonardo? La fila. La columna, disculpa, la columna. Si se está moviendo la columna, por consecuente tengo que fijar. Pues cada columna, ¿no? O sea, en este caso sería K12. Ojo, si yo fijo la columna K11, al pasarme acá va a seguir siendo K11. No, claro, entonces sería, pues, digamos, para la siguiente columna, sería, pues, L12, en este caso. No, ojo. L11. L11. Entonces, le cambio la pregunta, ¿cuál es constante siempre? ¿La columna o la fila? La fila es la constante. Si la fila es la constante, eso es lo que yo tengo que fijar. Ok.
Entonces yo estaba acá y le cambio el formato de fijación solamente a la fila. Ok. Y entonces yo me muevo hacia la derecha y voy a tener ya solo un error o un problema, que es que no me toma el E12 sino me toma el G12, perdón, no me toma el G12 sino me toma el E12. Entonces a ese dato nada más le cambio acá y deslizo, arrastro hacia abajo y miren cómo me está multiplicando todos los valores de la nota 2 por esa ponderación del 30%. Ah, qué nota. ¿Listo? Entonces, para la derecha voy de nuevo. Uy, perdón. Para la derecha voy de nuevo. ¿Qué pasó ahí? Como yo ya tengo fijo la fila, entonces él ya me va a tomar el 42%. El error está por acá en el H12, que en realidad debe ser J12. Cambio J12 acá y para abajo. Ahora miremos el ejemplo que está acá, que son los mismos datos que están acá, pero presentados de otra manera. Entonces resulta que ya sabemos que yo quiero escoger la nota 1 por la ponderación de esa nota. Y le doy Enter y la fijo, voy a fijarla toda la celda en el momento. Y me voy a desplazar hacia la derecha y aquí hacia abajo. Y entonces miremos lo siguiente. Resulta que yo estoy acá. ¿Qué está haciendo en estos momentos la fórmula? Tomándote el 28, ahí habría que fijar la columna B. Ahí habría que fijar la columna D. ¿Por qué? Resulta que yo estoy acá en D33. Hago referencia a la posición que estoy acá. Bueno, estoy en D33 y abajo voy a ir a D34 y abajo voy a ir a D35. ¿Qué estoy moviendo yo? ¿La fila o la columna? La fila. La fila. Por consecuente fijo la columna. Entonces acá yo fijo la fila, perdón, la columna y me desplazo hacia la derecha, me desplazo hacia abajo y quedo simplemente con el inconveniente de que en vez de tomarme E29 me está tomando E27. Cambio de 29 acá, Enter, voy hacia la derecha y acá abajo cambio, en vez de E28, cambio a E32 y me desplazo hacia la derecha. ¿Hasta ahí es claro cómo es el movimiento o cómo es el proceso con las celdas absolutas, mixtas de fila, mixtas de columna y relativas? ¿O alguien con alguna duda? Levanten la mano los que digan, no entendí. Profe, qué pena es que se me reinició el compu y la verdad me perdí ese ejercicio. Claro, me dice Jenny. Listo. ¿Se perdió desde donde, Joan? ¿Todo? ¿Desde arriba? Sí, es que se me apagó y tuve que hasta ponerlo a cargar porque era por carga. Bueno, vamos a repetirlo rápidamente porque necesitamos avanzar a la otra. Resulta que, borré hasta el 28 y déjeme ver si no lo borré aquí abajo. No lo borré. Perdón. Resulta que aquí me dan una serie de notas finales, ¿sí? Y resulta que esto es tal cual como cuando ustedes han estudiado y le dicen, bueno, la primera nota equivale al 28%, esta al 30% y este es el parcial porque es el que más vale, el 42%. Eso sí lo alcancé a ver, profe. Y el de abajo fue el que no vi. Ah, el de abajo fue el que no vio, entonces Sí. mejor. Entonces estoy acá. Son los mismos datos de arriba. Y entonces yo ya sé que el procedimiento es coger el valor de la nota por la ponderación que yo estoy buscando. En primera instancia yo voy a fijar toda la celda para hacer el ejercicio. ¿Para qué? Para hacer el problema. Entonces yo me voy hasta acá y fijé toda la celda. Y yo reviso acá y digo, vea, yo acá estoy multiplicando. Primero, no estoy multiplicando la nota 2. Entonces, coja los datos de la nota 2 que se encuentran en E29. Y lo segundo, yo no quiero que sea de 33,
sino que sea D34, porque para esa nota es el 30%. Y yo les estaba preguntando, vea, voy a bajar del D33 al D34 y del D34 al D35. ¿Qué estoy cambiando? ¿La columna o la fila? Estás cambiando la fila, Por consecuente, ¿qué tengo que fijar? la columna. La columna. Entonces yo acá en D33 fijo solamente la columna. Pasé. Voy hacia la derecha y voy hacia abajo. Y el inconveniente ahí, ¿cuál es? Que E27 me lo está tomando hacia abajo, porque yo estaba en E26 y realmente el valor que yo tengo que tomar acá es E29. Completo. Y acá, en vez de E28, es E32 y completo. ¿Hasta ahí mejor? Ok, Listo. Ahí lo que quería que miraran es cómo se mueve el tema de las celdas mixtas, tanto de fila como de columna. Y nos vamos a ir al ejemplo 1, a la hoja que dice ejemplo 1. Entonces, levanten la mano los que recuerdan esto. Cristian, Leonardo, Ivette, Laura, Rodmary, Daniela, Nicole, Joan, Laura. Muy bueno, muy bien. Veo que todos hicieron la prueba de conocimiento. Entonces, esto estaba en la prueba de conocimiento. Ahora, les pregunto, bajen la mano por favor. Acá les bajo a Leonardo y... Ay, perdón, cambié el álbum. ¿Ven todos mi presentación? Porque es que por error le di a fijar otra cosa. ¿Sí? Señor. Listo. Entonces, ahora le cambio la pregunta. Levanten la mano los que pudieron hacerlo y los que no, pudieron hacerlo. Bueno, los que no pudieron hacerlo, más bien. Los que no. Yuri, Andrea, Daniela, María y Rigoberto. Los que no pudieron hacerlo. Ah, ok, listo. Entonces vamos a mirar cómo era ese tema. Resulta que aquí nos dicen X más Y. Primero identifiquemos X. ¿Quién es X? La columna. ¿Y quién es Y? La fila. La fila. Entonces si yo le digo acá igual a este valor más este valor, preguntémonos con el valor de los X. ¿Qué tengo que fijar? ¿La fila o la columna? ¿Qué voy a hacer yo? De A3 bajo a 4 y de A4 bajo a 5 y así sucesivamente. La columna. La columna. Fijo la columna. La columna. Y B2, voy de B2 a C2 y luego a D2 y luego a E2 y así sucesivamente. La fila. La fila. La fila. Le doy enter hacia la derecha y hacia abajo. Y yo me paro en cualquiera y miremos. Aquí en la celda E8, yo esperaría que me cogiera la suma entre 5, que es el valor de X, más 2, que es el valor de Y, que eso sería 7. O sea, estoy haciéndolo bien. ¿Con este ejemplo es claro lo que acabo de hacer? Sí, señor. Yo también lo hice manual. No importa, pero la idea de que lo hicieran manual era que ustedes... Exacto, la idea de que lo hicieran manual era eso, que tuviera sentido, porque yo podía haber hecho de buenas a primeras, me dicen X más Y, y yo le digo esto más esto, y yo llego y cojo y arrastro y dije, eso está bien porque ahí salieron números. Y yo me paro en cualquier fórmula y pensemos un momentico, como ustedes dijeron, el sentido. Yo que espero en E7, que a 3 le sume 2, y eso me da 5, y me daba 741. Entonces no tenía sentido, el procedimiento es el que hicimos ahorita. El de fijar la columna y fijar aquí arriba la fila.
¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí, sí. Listo, señor. pasémonos al ejercicio de abajo. Entonces nos dicen el de acá abajo es 3x más 7y al cuadrado menos 4z. Y ahí nos pusieron un poquito más complicada la cosa. Entonces preguntémonos, ¿quién es x? La columna. Esto que está acá. Sí, lo de la columna A. ¿Quién es y? La fila. ¿Y quién es z? La columna. Otra columna, bueno, sí. Entonces hagamos el proceso. Inicio la fórmula. ¿Cómo la inicio? Con igual. 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 ¿Y qué me dicen primero? Coja un 3, como este 3 me lo está dando el ejercicio, es como una constante, o sea, eso sí lo tengo que dar de entrada, 3. Y me dice x, ¿ahí qué hago? Multiplico, sumo, resto, divido. Multiplica. ¿Por qué? Por x. ¿Por qué valor de x en este caso? 5. Por 5. Y empieza la pregunta, ¿abajo va a ser por cuál? Por 10. La columna. Fijo la columna, Sí, ¿no? fijo A la 16. columna. Ajá, fijo la columna. ¿Listo? Fijo la columna. Y al momento de fijar la columna, ¿qué sigo? Más. Coloco el 7, porque es constante. Ahora le digo por y. ¿Quién es y? 6. ¿Y qué espero que pase en la otra celda? ¿Que sea por cuánto? Por 4. Por Sí. 14. Por el otro lado, y la otra que sea por 3. Entonces ahí que tengo que fijar La fila. Mira. la fila. ¿Y qué me falta? Al cuadrado. ¿Y cómo saco al cuadrado? No sé. Con Con el el sombrerito. simbolito, el sombrerito, sí. Sí, sí, el sombrerito, el emoji de la carita feliz, acuérdense. Yo le doy al GR y ubico donde está ese sombrerito que lo llaman ustedes. ¿Y qué le pongo después? Menos. Menos. ¿Seguro el dos. menos? El Ah, 2. En paréntesis el 2. Ah, no, sin paréntesis. Sin paréntesis porque no estoy buscando no estoy buscando la raíz cuadrada del valor, sino estoy buscando elevar al cuadrado ese valor. Sí, la potencia. La potencia. Ahora sí sigue el menos 4 ¿por qué? 4. Por este valor de acá. La columna, sí. Y se fija la columna. Y se fija la columna. Uy, perdón, puse un 154 ahí. Y se fija la columna. Y enter. Y ahora yo arrastro acá y arrastro acá abajo. Y validemos con cualquiera. Resulta que me paro por aquí en D20. ¿Qué me está haciendo D20? Me dice 3 por el valor de X. ¿Cuál es su valor de X? 5. Más 7 por el valor de Y. ¿Cuánto es su valor de Y? 3. Esto elevado al cuadrado. Menos 4 por el valor de Z, que es H20. O sea, así lo hicimos bien. ¿Hasta ahí todos claros? Sí, profe. ¿Cuánto les tomó hacer o no lo alcanzaron a hacer? Yo no lo hice. ¿Por qué no lo entiendo? Profe, ¿puedes dejar la fórmula un momento? Listo, volvemos acá. Profe, espera, ¿cómo es que hiciste el signo este hacia arriba? Con ALGR y donde encontrara yo el gorrito que ustedes decían. Ese ahí en Pero en mi no computador. me deja. ¿Usaste ALGR? Sí. Ese, no mentiras, olvídalo, ya me dejó. Ah, ok. Olvídalo. Listo. Ok. Alguien me dijo, déjeme ver la fórmula, ¿cierto? Sí. Listo. Así o se las pongo como en texto como aparece. Mírenla acá. Ah, ya viene. Listo.
¿Quiénes pudieron realizar ese ejercicio ahí? Al menos lo intentaron manual. Esto manual sí es tedioso. Y sí. Ese fue el de 1 hora, no le digo. Ok, bueno, ya empezamos a cogerle la lógica, lo que ustedes decían. Yo sé que ustedes lo intentaron a mano, pero ustedes ya empezaron a verle la lógica a lo que quieren hacer. Entonces ahora pasémonos a la hoja que dice funciones estadísticas. Y aquí en funciones estadísticas empezamos a ver algunas funciones de ese tipo, así están agrupadas por Microsoft, en las cuales nos dicen, vea, funciones estadísticas está la suma, contar, contará, promedio, mínimo y máximo. O sea que aquí despreocúpense que no vamos a ver ni distribución normal, ni distribución Poisson, ni exponencial, ni que pruebas de hipótesis, ni nada de eso. Lo que vamos a ver son las funciones que están agrupadas para Excel, que son estadísticas. La suma es una de ellas. Y de hecho, la suma es la más facilita porque sabemos que nos totaliza un valor desde un punto inicial hasta un punto final. Y resulta que estas fórmulas de contar, contará, promedio, mínimo y máximo operan de la misma forma, desde una celda inicial hasta una celda final. Y tenemos contar y contará, que ambas hacen la función, como su nombre lo indica, de contar, con una diferencia particular, que se las voy a mostrar más adelante. Vamos a ver si alcanzamos ahorita porque ya son las 7:24. Tenemos la función de promedio, que es lo mismo que hicimos allá, de sumar y dividir en la cantidad de notas. Y tenemos el mínimo, que nos dice, bueno, tengo un conjunto de datos, ¿cuál es el valor más pequeño? Y tenemos un máximo que nos dicen, tengo el mismo conjunto de datos, ¿cuál es el valor más grande? Entonces nos vamos a ir aquí a función 1. Y vamos a mirar acá, vamos a mirar acá en la parte de arriba, nos dice suma. En el apartado de suma, yo abro la función y le digo igual suma, y yo sé que puedo arrastrar todos los valores acá y de una vez me los totaliza. Lo mismo puedo hacer con los meses y me los totaliza. ¿Cuál es el problema? Aquí me dicen sume el total de ventas de enero, marzo y mayo, por lo cual si yo hago lo siguiente, suma y cojo los totales de estos, no me sirve porque yo estoy acá incluyendo febrero, que no me lo piden, abril, que no me lo piden, y junio, que no me lo piden. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo utilizar la clásica de decir enero más marzo más mayo, y es válido. O puedo decir igual suma, coloque el primer valor que va a sumar, el de enero, dele punto y coma, coloque el segundo valor que va a sumar, marzo, coloque punto y coma y coloque el tercer valor que va a sumar, mayo, y enter. ¿Hasta aquí es claro? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Para que practiquen, igual, esto es aparte del taller. Hagan lo mismo con estas dos, fuera de la sesión, en un espacio que tengan, para pasar nosotros aquí a la fórmula de promedio. Entonces, resulta que Excel tiene una fórmula que, como su nombre lo indica, una función que se llama promedio. Es tan intuitivo Excel que si yo sé que quiero sacar un promedio, él me dice, pues la función se llama promedio. Si yo quiero sacar una suma, pues la función se llama suma. Y listo. Entonces yo digo, voy a coger todas las notas y le doy enter. E inmediatamente tengo el promedio. Yo puedo bajar acá para sacar el promedio de las otras dos personas. Como puedo sacar el promedio por notas. Igual promedio, tomo estas dos notas de acá y me desplazo hacia la derecha. Ahora quiero que miren lo siguiente. Párense sobre la celda D33. ¿Qué nos dice visualmente? ¿Y qué nos dice en la parte de arriba? Visualmente 4 y en la parte de arriba 3,5. Ok, entonces resulta que Excel también puede esconder
algunos decimales. Voy a seleccionar todos los datos. Y aquí arriba en el menú de inicio, en el apartado de número, van a encontrar unos ceros con una flecha hacia la izquierda y unos ceros con una flecha hacia la derecha. ¿Y qué voy a hacer? La flecha hacia la izquierda con los ceros me dice aumentar decimales. Y le doy clic ahí. Vuelven y denle en clic. Y ahí lo dejé con 2 decimales. Con la de la derecha, que dice 3 ceros y una flecha hacia la derecha, disminuyo los decimales. Y le voy a dar aquí clic. Voy a dejarlo con un solo decimal. ¿Se acuerdan que yo estaba parado en D33 y me decía 4? Y en realidad era 3.5. Yo, para quedar bien, puedo ocultar los decimales y él me redondea al más cercano. Los que estén por encima de 5 al siguiente valor. Y los que estén por debajo de 5 al valor anterior. Entonces yo puedo decir, no, es que yo quiero quedar bien y digo que saque un 4, cuando en realidad son 3.5. Ahora nos dicen por acá, promedio de notas de Juan y de Diana. Así como yo lo hice con la suma, lo puedo hacer con esta función de promedio. Le digo promedio y selecciono el valor de las notas de Juan, perdón, el promedio de las notas de Juan, punto y coma, el valor de las notas de Diana, el promedio de las notas de Diana. Cierro el paréntesis y ahí me dice que es 3. Yo corro un decimal porque a mí no se me hace tan claro de que si uso decimales no me vaya a dar un decimal. Entonces, aquí digo que el promedio de las notas de Juan y de Diana fue de 3,3. Si los hubiera dejado con solo sin decimal, les estaría teóricamente, visualmente más que todo, robando ese 0.3. Y pueden practicar con la nota 1 y la nota 4 fuera de la sesión. ¿Hasta aquí es claro? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Ahora nos vamos aquí a la función máximo. Como les dije, va a buscar el máximo de un rango de datos. Entonces, miremos acá, ¿cuál es el máximo valor que hay en enero? Así, a ojo nada más. 2390. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Igual, max. Abro el paréntesis o le doy tabular. Selecciono el rango de datos. Cierro paréntesis o inmediatamente le doy enter y es 2390. Resulta que yo le puedo decir, bueno, ¿quién fue el que más vendió en marzo? Entonces digo, igual más tabular y selecciono los valores de marzo. Cierro paréntesis y enter. 2009, el que vendió 2913, que fue el cliente 2. Y para que ustedes puedan practicar, practiquen con estos de acá. Bajemos un momento a la función mínimo. La función mínimo hace todo lo contrario al máximo. Me va a buscar un valor más pequeño. ¿Cómo doy? Digo igual mínimo, tabulo y selecciono el rango de datos de enero. Sin haberle dado enter, ¿cuál es el valor mínimo que ustedes pueden visualizar en ese rango de datos? 1099. 1099. Le doy enter. Y voy a ir acá donde dice mínimo valor del cliente 3, 5 y 9. Al igual que con la suma y el promedio, yo puedo hacer lo mismo. Yo digo mínimo, abro paréntesis, tomo el rango de datos del cliente 3, le digo punto y coma, tomo el rango de datos del cliente 5, le digo punto y coma, y tomo el rango de datos del cliente 9. Sin haberle dado enter, ¿cuál es el mínimo? Yo sí seleccioné 3, 5 y 9, sí. ¿Cuál es el mínimo valor de los clientes 3, 5 y 9? 1099 igual. 1099 igual, le doy enter y me dice 1099. Ahora, podemos terminar con esta función 2, pero pues no quiero abusar de su tiempo. Nos tardamos como 3 minutos explicando esto. ¿Les parece bien si terminamos en 3 minutos? Por mí no hay problema. Sí, profe. Listo. Les pregunto, levanten la mano los que se acuerdan de esto de acá.
Estaba en la prueba diagnóstica también. Y aquí nos hablan de 3 funciones. Y yo dije lo siguiente. Ahí está la función contar, contará y contar blanco. Resulta que la contar me hace el proceso de conteo, pero para aquellos valores que contengan números. Excel tiene unos tipos de datos, números, textos, fechas, horas, porcentaje, caracteres, espacios en blanco y celdas vacías. Y contar que me cuenta los números, las fechas, las horas, el porcentaje y nada más. ¿Y qué me cuenta contará? Mírenlo en esta tabla y dígamelo sin necesidad de nombrarlos todos. ¿Qué me cuenta contará? Letras. ¿Qué más? Las casillas vacías. Solo ¿Seguro las casillas vacías? no las cuenta. Me cuenta, ¿Contará? Ok. me Todo cuenta menos las casillas. todo menos las casillas vacías. No, pero sí. Y contar blanco, Cuenta las casillas vacías. solo las casillas vacías. Entonces nosotros teníamos este ejercicio de por acá, uno parecido a esto. ¿Quién lo intentó hacer a mano? Al menos. Yo. Bueno, hagamos la mano, empecemos así. Yo voy a contar solamente, voy a utilizar contar ¿para qué? Para los números. Sí, ok, si uso contar para los números, ¿cuántos números hay acá? Miremos. Un número. ¿Uni es un número? No. 36 sí lo es. 24 también lo es. Los obvios los voy, valga la redundancia, a obviar. El 8 es un número. No, Sí, es una es hora. una hora. Pero ¿qué nos dice contar acá? Sí, contará horas. Entonces, Ok. También las cuenta. Listo. Y mírenlo de esta forma. Tiene números adentro. Es una hora, pero ahí hay números. Está el 8 y está el 00. Ahora, el 80, pues sí. El 15%, También. porque eso es como 0,15. Ahora, esta fecha 9, septiembre 3 del 2016. También. cuenta. Y estos valores que están en dinero, 34 Sí. pesos, tienen yo creo que números. sí, porque También tienen contiene números. números. Y entonces, ¿ustedes alcanzan a ver acá que dice recuento? Sí, 10. 10. O sea, yo seleccioné solamente los que contienen, los que con contar me va a servir esa función de contar. Y me dice que son 10. Y yo le digo acá igual, contar. Selecciono todo el rango y le doy enter y me dice 10. Y hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, profe. Y ahora, ¿contará qué hace? Las casillas vacías. Entonces, ¿cuántas casillas vacías hay? 3. O sea que si aquí hay 18 datos, ¿cuánto me debe dar? 15. Igual, contará. Selecciono todo el rango de datos. 15. Y si yo le digo contar blanco, ¿cuántos espero? 3. Porque solamente son los vacíos. Y listo. Profe, pero ¿esto en qué escenario se podría ubicar? O sea, ¿en qué momento? ¿Qué O sea, escenario? no entiendo la función de esto. A ver, resulta que a usted le pueden dar, por ejemplo, un promedio de notas, ¿sí? Ejemplo el de acá. Voy a volverme por acá. Está el promedio. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos atrás igual suma? Seleccionamos todos los datos y dijimos dividido en 4, ¿cierto? Sí. ¿Aquí qué hay? ¿Números? ¿Letras? Sí. Hay números, ¿cierto? Y resulta que contar o contará me cuentan me cuentan números. Lo que pasa es que contará me cuenta caracteres, pero contar no. Y entonces yo le digo contar. Cuénteme lo que hay acá. El de abajo dice que es 4, 4.
me bajo, sigue siendo 4-4. Me bajo, sigue siendo 3-1. Y resulta que si yo por aquí inserto una nota, le pongo aquí nota 3.5, me la va a inventar. 7, 7 y 7. Como yo ahí tenía el contar, él automáticamente me cambió de 4 notas a 5. Sin necesidad de que yo tuviera que cambiarlo ahí manualmente por el 5. Ok. Para eso serviría. El contar sirve para otras circunstancias muy específicas. Yo casi no lo he usado. Ok. Pero, por ejemplo, yo puedo decir, hago una lista, en caso que yo tengo mis alumnos, rápidamente y no les quito más tiempo, y digo, ¿Pepito Pérez vino? Sí. ¿Fulanito de tal vino? No. Y entonces yo le digo, o bueno, les digo solamente sí, porque es que ya les metería otra función que se llama contar sí, bajo unos criterios. Entonces le digo, ¿Pepito Pérez vino? Sí. ¿Pepito Juanes vino? Sí. Entonces yo le digo, como son letras, contará y cuénteme qué personas vinieron. 2 me vinieron. Ok, ya. Sí, ya entendí la función. Casos específicos. Listo, muchachos, les robé 8 minutos de su tiempo y de su partido. Voy a detener la grabación en estos momentos.